No llegan sus compañeros. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿Sí, profe, profe? bien. Ok, ya. Me salió la cosita. Programando, sí. Ya, chiquillos. Hoy día nos queda lo último de máquina de inducción. La clase hoy día va a ser un poco larga, como la de ayer. La idea es que vayamos tratando de resolver las dudas al tiro. Son hartas ecuaciones, hartos modelos, así que para que podamos ir viendo lo que nos va faltando de máquina de inducción trifásica. Vamos a ver también las pruebas que ustedes tienen que hacer en sus laboratorios en 2 semanas más, así que para que también las estudien ahí. Así que vamos con esto. Bueno, lo primero que tenemos que analizar de lo que quedamos ayer, ¿se acuerdan que ayer quedamos con la curva de torque? Fue lo último que vimos, que la curva de torque tenía 3 zonas. La zona de operación normal, de bajo deslizamiento, la zona de deslizamiento medio y la zona de alto deslizamiento, que era donde estaba el torque de arranque. Ahora vamos a hacer un análisis de las potencias y de los torques de la máquina de inducción trifásica. Esto funciona de la misma manera para máquina de rotor bobinado como para máquina de inducción Joule-Ardía. Bueno, si nosotros nos damos cuenta en el diagrama tenemos la potencia de entrada, que es potencia eléctrica, ya que esta máquina se suele usar no sé, puede decir un número del 90% de las veces como motor. Entonces, muy pocas veces se ocupa como generador. Así que en realidad estudiarla como generador no es tan necesario como para la aplicación general. Si ustedes la quieren estudiar, la pueden buscar un poco más. La potencia de entrada va a ser la potencia trifásica. Tenemos raíz de 3, voltaje en terminales, o sea, esto sería voltaje de línea, por corriente de línea, por coseno de teta o el factor de potencia. En este caso va a depender acá la potencia de entrada, la potencia activa. Acuérdense que esta máquina sí va a tener una potencia variante por el factor de potencia. Así que nos encontramos con lo primero. Ayer, ¿se acuerdan que vimos el modelo? Ayer alcanzamos a ver el modelo, ¿cierto? Sí. El modelo que era muy parecido al del transformador. No, parece que no se acuerdan, sí. Vimos el modelo que era igual al del transformador. Entonces, a ver si lo dibujo. Estamos acá. Acá está. ¿Se acuerdan? Este era el modelo. Era igual al de un transformador, solo que acá íbamos a tener la resistencia dependiendo del deslizamiento. Esa fue a la aproximación que llegamos después de hacer varios ajustes. ¿Por qué? Porque la frecuencia del rotor es distinta a la frecuencia del estator, a menos que estemos en la velocidad síncrona. Perdón, a menos que estemos en velocidad cero. Ahí las frecuencias son iguales. Ahora, por lo tanto, si entramos por el lado del estator, obviamente, lo primero que vamos a tener van a ser las pérdidas por cobre en el estator. Vamos a tener las pérdidas por cobre en los bobinados. Después tenemos, siguiendo avanzando hacia la derecha, vamos a tener las pérdidas en el núcleo. Entonces tenemos un núcleo magnético, vamos a tener pérdidas por histéresis, vamos a tener pérdidas por corrientes parásitas, y ahí tenemos las pérdidas en el núcleo de hierro. Después de eso, acá pasamos por la potencia de entrehierro. Esto es súper importante que lo analicemos, que es la potencia... Sí, me estaba equivocando. La potencia de entrehierro, la PAG. ¿Por qué PAG? Por la potencia air gap o del entrehierro. Ahí tenemos esta potencia, que es la potencia transferida desde el estator al rotor. Esta es la potencia transferida del estator al rotor. Una vez que pasa el rotor, y que pasa por el rotor, esta potencia transferida, tenemos pérdidas, que son las pérdidas por cobre en el rotor. Generalmente las pérdidas por cobre en el rotor son mayores cuando tenemos rotor bobinado. Cuando tenemos Joule-Ardilla, estas son más bajas. Y una vez que ya tenemos las pérdidas en el rotor, vamos a denominar esta potencia como potencia convertida. Ya esto sale como una potencia mecánica. Una vez ya, aquí ya se terminan hasta acá, están las pérdidas eléctricas. Vamos a rayar. De acá para acá son pérdidas eléctricas. Y de ahí de la potencia convertida en adelante, aquí se acuerdan que esto es igual a la máquina
de corriente continua. La potencia convertida es el torque inducido partido, o sea, por la velocidad de rotación. Y acá tenemos las pérdidas mecánicas, que también se le conocen pérdidas por... Estas se le conocen como las pérdidas mecánicas. A veces incluye las pérdidas en el núcleo acá. Cuando se incluye las pérdidas en el núcleo ahí, se le conocen como pérdidas rotacionales. Así que aquí vamos a tener estas pérdidas, que son pérdidas mecánicas, no son pérdidas eléctricas. Y lo que sale de esto, que va a ser la potencia convertida, menos estas pérdidas de acá, que son las PF y R, creo que eso lo voy a anotar más adelante, menos las pérdidas misceláneas, nos da la potencia de salida. La potencia de salida es este torque de carga por la velocidad de giro. Acuérdense que el torque de carga al final es menor al torque inducido porque según el equilibrio, ¿se acuerdan del equilibrio? Aquí se mantiene la misma ecuación mecánica que estábamos viendo en las máquinas de corriente continua, donde teníamos que teníamos J por de omega de t menos B, que son pérdidas rotacionales, menos B por omega es igual a el torque inducido menos el torque de carga. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí vamos a tener que el torque de carga más las pérdidas, más el torque producido por las pérdidas acá, va a ser igual al torque inducido. ¿Se entiende eso, chiquillo? ¿El flujo de potencia se comprende? Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué son cada pérdida? Las pérdidas por cobre en el estator o PPCE corresponden a las pérdidas I cuadrado R de los devanados del estator. Eso está súper sencillo, se ve en los mismos transformadores, lo mismo que se ve en la máquina de corriente continua. De ahí tenemos las pérdidas en el núcleo, lo mismo que en un transformador, en donde son pérdidas por histéresis y corrientes parásitas. La potencia, como decía, la potencia resultante a través del entrehierro también, donde también se asocian las pérdidas asociadas. Después de la pérdida en el núcleo, parece que pasábamos a lo que era la potencia transferida en el entrehierro, o la PAG. De ahí en el rotor, pasamos al rotor, y en el rotor tenemos las pérdidas por cobre del rotor, pérdidas I cuadrado R, donde en el rotor bobinado tenemos estas pérdidas bien consideradas, y de ahí ya pasamos a las pérdidas mecánicas, que ya pasamos a la potencia convertida, y tenemos las pérdidas por roce y ventilación, en donde, como su nombre lo dice, son pérdidas asociadas al roce con el viento, en el entrehierro, y a la fricción y a las pérdidas de fuga. Ahí tenemos como el viento, como ahí tenemos un espacio que tiene materia, que tiene viento, vamos a tener un roce asociado. Y por último tenemos las pérdidas misceláneas, que son como todas las pérdidas no agrupadas en los puntos anteriores. Las pérdidas misceláneas, las pérdidas por roce de ventilación, se agrupan en las pérdidas rotacionales. A las pérdidas rotacionales a veces se le agrega la potencia en el núcleo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando queramos analizar algunos ensayos. Bueno, esto es lo mismo que les decía antes. Tenemos estas potencias, la potencia en el entrehierro, tenemos la potencia convertida y la potencia de salida. La potencia de salida es la que generalmente se mide en HP. Esta potencia de salida, generalmente el motor, uno le dicen, este motor es de 10 HP, quiere decir que a potencia nominal me va a dar estos 10, por ejemplo, 10 HP en la salida, que es una potencia mecánica. Entonces ahí podemos encontrar después la potencia convertida y la potencia transmitida por el entrehierro. Ahora, si empezamos a hacer el análisis de estas potencias, nos vamos a dar cuenta que la potencia de entrada, ya lo teníamos anotado, era raíz de 3, el voltaje en terminales por la corriente de línea, por el coseno, por el factor de potencia. La potencia en el entrehierro, que era la que seguía, es la potencia de entrada menos I cuadrado
R del estator menos la potencia en el núcleo. Ahí tenemos la potencia en el entrehierro, lo que habíamos visto antes, y la potencia convertida es la potencia, o sea, seguimos acá, la potencia en el entrehierro menos I cuadrado por las pérdidas menos el R del rotor, o sea, por el R del rotor. Ahí tenemos la potencia convertida. Ahora la potencia de salida va a ser la potencia convertida menos las pérdidas por roce de ventilación menos las pérdidas misceláneas. O sea, al final la potencia de salida va a ser la potencia convertida menos las pérdidas rotacionales. Ese podría ser el resumen de nuestro flujo de potencia. Bueno, vamos a ver un pequeño análisis acá. ¿Qué pasa cuando tenemos la condición de vacío? Si nosotros tenemos la condición de vacío, ¿se acuerdan qué pasaba con el deslizamiento? ¿Cuánto era el deslizamiento de la condición de vacío? ¿Era máximo, cierto, profe? ¿O era mínimo? No, máximo creo que era. Acuérdense que el deslizamiento, la velocidad de deslizamiento era la velocidad síncrona menos la velocidad de rotación velocidad de Ah, rotación mecánica. entonces era mínimo. Era mínimo. No es cero, pero es mínimo. ¿Qué va a pasar cuando tengamos la condición de vacío? Vamos a tener las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas, son las únicas que generan torque y por ende consumo de corriente en el modo motor. ¿Por qué? Porque vamos a tener una corriente súper baja en la corriente de entrada. Si se fijan, vamos a tener una corriente muy baja y el deslizamiento acá va a tender a ser cero, entonces esta va a ser muy alta, esta va a ser muy alta y todas estas otras van a ser bajas en comparación. Esto es importante porque no podemos determinar es muy difícil determinar las pérdidas rotacionales, entonces generalmente se estiman como una sola, las pérdidas rotacionales, porque no hay cómo poder calcularlas bien así. Es muy difícil separar, imagínense, separar cuántas son las pérdidas por roce y ventilación y cuántas son las pérdidas por las pérdidas misceláneas. Es como, no es algo que sea como muy, se pueden separar, pero es muy difícil decir así como medirlas en sí. Entonces generalmente se agrupan y se pueden calcular de manera práctica. Aquí tenemos las potencias asociadas las pérdidas asociadas al circuito equivalente. Por este lado tenemos, esto no es simplemente para todos, sino que tenemos las pérdidas por cobre. Esta también es pérdida por cobre. Acá tenemos en el núcleo y acá tenemos la potencia AG, la potencia convertida. Ahí vamos a ver una mejor separación después para analizar todas las pérdidas. O sea, de hecho se expresa un modelo en función de las pérdidas. Ahora, esto ya es como lo habíamos visto, pero repasando en las diapos anteriores, las pérdidas por cobre en el estator son, estas son las pérdidas trifásicas, son 3 veces I cuadrado la resistencia del estator, y las pérdidas en el núcleo son 3 veces el voltaje inducido por la conductancia. Aquí es el inverso. Es el inverso, acá tenemos L1 y acá tenemos LRC, vamos a tener el GC. Entonces ahí nos va a quedar la potencia perdida en el núcleo trifásica. Acá como estábamos viendo el modelo, este es un modelo equivalente monofásico, entonces estamos mirando todo por lo general, cuando analizamos las pérdidas decimos I cuadrado R, pero hay que considerar que son 3 veces I cuadrado R porque tenemos 3 fases. O sea, tenemos 3 fases en el estator, probablemente vamos a tener 3 fases en el rotor, y aquí es como una copia del modelo del estator, así que se va a repetir lo mismo. Y en el núcleo igual vamos a tener ahí 3 secciones, entonces vamos a tener 3 veces estas pérdidas en el núcleo. Ahora, la potencia en el entrehierro contiene un solo elemento resistivo, que lo habíamos visto en el RC. Pero esto sería después de... Ah, perdón. La potencia en el entrehierro, me estaba confundiendo. La potencia en el entrehierro la tenemos acá. Me estaba saltando. La potencia en el entrehierro la tenemos definida acá. Que la potencia se va a dar por este R2 partido en S. Donde
Estaba pensando en las pérdidas por cobre. Las pérdidas por cobre las vamos a separar después. Vamos a separar dos. Vamos a separar esta resistencia en dos y vamos a tener una para pérdidas en el entrehierro y otra para pérdidas por cobre. Así que, bueno, esto es importante, chiquillos, que lo analicemos, la definición de la potencia que entrega el entrehierro. ¿Por qué? Porque esta de acá no es una pérdida, esta es una potencia que se entrega. Va a estar definida por 3 I cuadrado por R2 partido en S. ¿Cuándo va a ser máxima? ¿Cuándo creen ustedes que va a ser máxima? ¿Cuántos deslizamientos mínimos? Cuando el deslizamiento es mínimo. ¿Pero qué pasa cuando el deslizamiento es mínimo? Vamos a tener una menor corriente. No sé si se entiende. Entonces ahí vamos a tener que ir jugando con esto, porque ¿se acuerdan que cuando el deslizamiento es mínimo, cuando el deslizamiento es mínimo mínimo, o sea, muy cercano a cero, tenemos condición de vacío. Cuando tenemos condición de vacío, la corriente que entra por por I1, por lo tanto después que se transmite I2, es una corriente muy baja, porque no tenemos carga, porque estamos en condición de vacío. Entonces aquí entre estas dos se van jugando. Si yo voy aumentando un poquito el deslizamiento, voy metiendo más carga y por lo tanto después va permitiendo que entre más corriente. Vamos a ir después ahí con la curva de torque. Se las voy a dibujar acá para que... ¿Recuerdan que esta era la curva de torque? Y aquí teníamos velocidad. Y generalmente nosotros trabajamos en esta zona que la consideramos como lineal. ¿Se acuerdan que eso lo vimos ayer, chiquillos? Sí, profe, la de Ya. Sí, las profe. regiones. ¿Cómo? Lo que eran las regiones, eran las regiones, creo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, si nosotros hacemos un análisis acá, esto nosotros lo podemos expresar en términos del deslizamiento. El deslizamiento cuando la velocidad es 0, el deslizamiento es 1. Cuando el deslizamiento, o sea, cuando la velocidad es la síncrona acá, velocidad síncrona, vamos a tener deslizamiento 0, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ya. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos, uno podría decir acá, la potencia transmitida por el entrehierro, cuando está con S0 sería infinito, pero cuando está con S0 voy a tener cero velocidad, voy a tener cero torque. Al tener cero torque, voy a tener no voy a tener prácticamente nada corriente de entrada. Entonces, generalmente se juega con esto. Acá, si me siguen, se juega con esto porque aquí yo voy aumentando el torque de la máquina, pero voy disminuyendo, pero voy aumentando acá el deslizamiento. Eso es como el juego que se va haciendo con la máquina. Bueno, de ahí tenemos, después de que salimos de la potencia del entrehierro, tenemos las pérdidas por cobre en el rotor, que son 3 veces porque son trifásicas, lo mismo que habíamos visto, pero considerado trifásico. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver acá unas igualdades. En la ecuación anterior se expresan los términos del deslizamiento y la potencia del entrehierro usando las ecuaciones anteriores. O sea, tenemos acá que PAG, que lo vemos en la potencia del entrehierro, es 3 veces I cuadrado R2 partido en S, eso es lo que vamos a ver. Y que las pérdidas en el cobre del rotor son 3 veces I cuadrado R. Estas ecuaciones se parecen, ¿se fijan? Si nosotros las arreglamos un poco, multiplicamos el S para acá, nos va a quedar que S, el deslizamiento por la potencia del entrehierro, va a ser 3 veces I cuadrado R, y 3 veces I cuadrado R es la potencia por las pérdidas por cobre en el rotor. ¿Ven acá esta igualdad, chiquillos? ¿De qué nos va a servir esto? Vamos a poder expresar la potencia. ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Qué seguía después de la potencia de... ¿Se acuerdan qué seguía? Teníamos la potencia de entrada,
de ahí teníamos pérdida, de ahí teníamos la potencia en el entrehierro, de ahí teníamos pérdida, y de ahí qué potencia seguía, ¿se acuerdan? Vamos, chiquillos. ¿Qué potencia seguía después de la potencia del entrehierro? Chuta, parece que no se acuerdan. La potencia mecánica, profe, ¿no? Podría ser potencia mecánica, pero no es la potencia de salida. ¿Se acuerdan que hay una potencia antes de la potencia de salida? Había unas que eran misceláneas. Pero esas son pérdidas. La Sí, potencia. sí. ¿Se acuerdan que era la potencia convertida? Y de la potencia convertida teníamos las pérdidas mecánicas y de ahí teníamos la potencia de salida. ¿Se acuerdan que así salía nuestro diagrama? Esquema. Nuestro esquema. Tenemos la potencia de entrada, pérdida, potencia en el entrehierro. Acá pérdidas en el estator y pérdidas en el núcleo. De ahí tenemos la potencia en el entrehierro, la potencia que se transmite por el entrehierro. Acá tenemos las pérdidas por cobre en el rotor. Y ahí tenemos la potencia convertida. La potencia convertida menos las pérdidas rotacionales. Y tenemos la potencia de salida. Por lo tanto, ahora, si podemos escribir que estas dos se parecen tanto y tenemos que escribir ahora la potencia convertida, que es la que nos sigue, nos vamos a dar cuenta que podemos expresar la potencia convertida en términos de la potencia en el entrehierro por el deslizamiento. Eso es lo que quería que ustedes se dieran cuenta acá. Ahora, ¿cómo? Si multiplicamos por S, la potencia en el entrehierro es igual a las pérdidas por roce en el cobre, la potencia convertida o potencia mecánica desarrollada, bien como dijo Sebastián, potencia mecánica, pero lo conocemos como potencia mecánica desarrollada, porque después de esa potencia mecánica le agregamos pérdidas y nos queda la potencia de salida. La potencia convertida es la potencia en el entrehierro menos las pérdidas por cobre en el rotor. Entonces, por lo tanto, va a ser la potencia en el entrehierro menos S por la potencia en el entrehierro, de la igualdad que habíamos visto en la ecuación anterior. Por lo tanto, la potencia convertida nosotros la podemos expresar como 1 menos S por la potencia en el entrehierro, que es lo que tenemos acá. Entonces podemos expresar nuestra potencia en el entrehierro, la potencia convertida, como la 1 menos S por la potencia en el entrehierro. Así que ahora, como tenemos nuestra potencia convertida, la potencia en el entrehierro, ¿se acuerdan que era? ¿Se acuerdan que la potencia, si nosotros la expresamos en términos de R y de I, era 3 veces I cuadrado R2 partido en S menos 3 veces I cuadrado R? Por lo tanto, si nosotros lo analizamos así, la potencia convertida también la podemos escribir como 3 veces I cuadrado I2 cuadrado R2. R2, acuérdense que es en el rotor, no es la del rotor, sino que es la del rotor referida, por 1 menos S partido en S. Así nosotros podemos expresar nuestra potencia convertida. ¿Se entiende esto, chiquillos? Yo sé que son varios pasos, pero la idea es que eso ahí es igual a esto de acá. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe, Sí, pero yo no profe. entendí. Ya. Entonces aquí tenemos que guiarnos con esto, con cualquiera de estas dos, con potencia convertida 1 menos S por PAG, recordando que PAG es 3I cuadrado R2 partido en S. Entonces nos va a quedar de esta forma. Ahora, ya que tenemos todo eso, ¿se acuerdan que la potencia convertida, si nosotros la analizamos en términos mecánicos, la potencia convertida es el torque inducido por omega m? Esto de acá.
pero la potencia de salida va a ser igual a torque de carga por omega m. Estos dos torques son distintos porque aquí entre medio tenemos que la potencia de salida es igual a la potencia convertida menos las pérdidas rotacionales. Entonces este torque es menor a este torque de acá. Así que ahora analizamos el torque de carga para ir juntando estas dos cosas. Nos saltamos ahora, pasamos de la potencia convertida a la potencia final, a la potencia de salida, nos saltamos las pérdidas, ahora después vamos a ver cómo ajustarlas, porque el torque de carga nosotros lo definimos como la potencia mecánica o la potencia de salida partido en omega m. En términos de pérdidas, el modelo de la MI tiene que descomponerse en un término R2, que sea el equivalente al S igual 1, S igual 1 cuando tenemos el rotor bloqueado, es decir, bueno, rotor detenido, en donde las pérdidas son máximas y un término que es equivalente a la velocidad rotacional nominal que contenga el deslizamiento. Por eso yo le decía que íbamos a dividir ahora acá. Vamos a dividir en dos nuestra resistencia. ¿Se acuerdan que antes teníamos una resistencia partida en S? Ahora la vamos a dividir en dos. Una resistencia que contenga las pérdidas por cobre del rotor y una resistencia que transforme a la potencia convertida. Ahora, ¿cómo hacemos para que se cumpla esto? Se tiene que cumplir que el R2 partido en S es igual a R2 más X2. Eso se tiene que cumplir. Por lo tanto, el X2 tiene que ser igual a R2 por 1 menos S partido en S. Así, el modelo puede ser reescrito en torno a las pérdidas, por lo que el circuito equivalente en fase, en términos de pérdidas, nos queda como lo estaba mostrando ahora. Tenemos acá, por el lado del estator, que se mantiene constante, pérdida. Aquí tenemos todas las pérdidas asociadas. Tenemos las pérdidas por cobre en el estator, acá tenemos las pérdidas en el núcleo, todo esto las pérdidas en el núcleo. Acá tenemos las pérdidas por cobre en el rotor, y acá separamos ambas, se hizo la separación, y se queda con, por un lado acá, las pérdidas por cobre en el rotor, y por otro lado acá, las pérdidas, o sea, las potencias convertidas. Entonces, esta va a ser la potencia convertida. ¿Se acuerdan que antes acá lo que nosotros teníamos cuando teníamos el R2 partido en S, esta era la PAG? ¿Se acuerdan, chiquillos? Sí, ¿no? Pero la potencia convertida es igual a PAG menos I2 cuadrado R2, que es eso que está acá. Entonces acá ahora nos queda la potencia convertida en nuestro diagrama equivalente. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en el equivalente nosotros no podemos meter las pérdidas por roce y ventilación, porque son pérdidas mecánicas, no son pérdidas eléctricas. Así que en este caso nosotros tendríamos ya hasta la potencia convertida. Y la potencia convertida menos las pérdidas rotacionales nos va a dar la potencia de salida. Ahí para que le tomen un pantallazo o copien esto con todas las pérdidas asociadas, chiquillos. Bueno, la potencia convertida trifásica es 3 veces la potencia convertida monofásica, así que multiplicamos por 3 nomás. Bueno, se hace importante definir el torque inducido en términos del circuito equivalente, así podremos determinar cuándo el torque se hace máximo y determinar la curva de torque de la MI, porque hasta el momento nosotros encontramos la curva de torque, pero a través de las 3 gráficas que las combinamos. Ahora vamos a encontrar la ecuación que define la curva de torque, pero eso es un poco más largo, lo vamos a ir viendo paso a paso. Así que
si lo definimos por fase, tenemos la potencia en el entrehierro por fase, que va a ser I cuadrado por R2 partido en S, y la potencia en el entrehierro trifásica va a ser 3 veces la potencia monofásica. Ya, chiquillos, esto es importante que lo entendamos bien. Acá, la potencia convertida y la potencia en el entrehierro. Eso es importante que lo entendamos bien. Esta es la potencia que se transfiere del estator al rotor. ¿Vamos bien hasta chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Déjame ver algo. Estamos en potencia convertida. No, nos falta todavía llegar a la mitad. No, nos falta todavía llegar a la mitad. Ya. Ya. Como les decía, tenemos que, ahora que ya conocemos todas las potencias, podemos escribir nuestro circuito en función de las potencias. Terminamos la parte de potencia, ahora tenemos que ver la parte de torque. Se hace importante definir la relación de torque versus velocidad. Ya vimos cómo es la forma de la ecuación, cómo es la forma de la figura, pero tenemos que, de la gráfica, pero ahora tenemos que ver el cálculo exacto para encontrar el torque en cada punto. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el valor de I2, y tenemos que encontrar el valor de E1, de acá, de I2 y de 1. ¿Cómo lo vamos a determinar? Acuérdense que lo que entra acá son solo al estator. Por lo tanto, tendríamos que, para encontrar I2, tenemos que hacer un modelo de Thevenin reflejando las componentes del modelo por fase. Así podemos encontrar I2. Entonces vamos a tener un modelo de Thevenin acá, que si se fijan, estamos viendo acá JXM, vamos a analizar acá un Thevenin y de acá para acá le conectamos el circuito del rotor. Entonces tenemos que hacer un voltaje de Thevenin con un Z de Thevenin. Del voltaje de Thevenin que tenemos acá la ecuación de esta misma que está acá, el voltaje por fase por JXM, y esta es un divisor acá de voltaje. Ahora, el módulo del voltaje de Thevenin, de esta ecuación que tenemos acá, hasta acá, para encontrar este voltaje de Thevenin que tenemos acá, es igual a E1. ¿Me siguen con eso, chiquillos? El E1 que es el voltaje inducido. Por lo tanto, acá como tenemos el voltaje, encontrar el voltaje de Thevenin, tenemos también el módulo del voltaje de Thevenin, que al final es muy parecido, solo que se le calcula aquí el módulo. Para simplificarlo, si realizamos algunas consideraciones como que X1 y XM es mucho más grande que R1, podríamos despreciar en este caso R1. Entonces, si vamos acá, ¿me siguen acá, chiquillos? Podemos despreciar el R1, porque en este caso estamos diciendo que X1 y XM es mucho más grande que R1. Entonces, este no aportaría tanto. Entonces, para simplificar el proceso, podríamos despreciar R1 y nos quedaría que el voltaje de Thevenin es el voltaje de fase por XM partido en X1 más XM. Y para encontrar el Z de Thevenin completo sería esto de acá, que es sería la impedancia equivalente visto desde este punto. Por lo tanto, si hacemos el Z de Thevenin, nos va a quedar esta ecuación que está acá, que va a ser la impedancia ahí en el núcleo, o sea, la reactancia en el núcleo por R1 más JX1 partido en R1 más JX1 más JXM. ¿Qué pasó acá? Esperen un poco. Ahí sí.
Ya. Por lo tanto, acá, si analizamos el Z de Thevenin, el Z de Thevenin nosotros lo podemos dividir en dos cosas, entre el R de Thevenin más el X de Thevenin. Esto sería más el JX de Thevenin. Ahora, si realizamos ahora la misma consideración que estábamos realizando en el voltaje, que el X1 más el XM es mucho más grande que R1, podemos despreciar este R1 y nos quedaría acá que el RTH, que nosotros estamos analizando, sería R1, o sea, similar a R1 por XM partido en X1 más XM al cuadrado, y que XTH va a ser igual a X1. Sí. Ya, chiquillos, estas son las aproximaciones que podemos hacer. Por lo tanto, nuestro equivalente de Thevenin nos va a quedar de esta manera. El voltaje de Thevenin, que tenemos la ecuación acá, voltaje de Thevenin, tenemos nuestra ecuación, y el Z de Thevenin, que se descompone en un R de Thevenin, que está acá, y un X de Thevenin, que va a ser igual a X1, o JX de Thevenin. Entonces, si nosotros analizamos ahora nuestro circuito, allá no tenemos la parte del estator, sino que vamos a tener acá, medio L1, no me equivoco, acá L1 es después del R de Thevenin y el X de Thevenin, así que va a ser acá y acá nuestro E1. Entonces vamos a reducir, ¿se acuerdan? En este caso ya no tenemos una rama paralela, sino que tenemos solo una rama serie y es más fácil de encontrar. ¿Se entiende eso, chiquillos? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros lo que queremos encontrar ahora es esta corriente acá, que es esta corriente I2. ¿Se acuerdan que ese es nuestro motivo? Por eso estábamos haciendo este Thevenin. Entonces, como antes teníamos acá, antes del Thevenin, teníamos un conectado acá, teníamos nuestra bobina, nuestra resistencia, teníamos el núcleo, y recién acá teníamos nuestra I2 circulando. Encontrar esta I2 se vuelve mucho más difícil. En cambio, si hacemos el equivalente Thevenin, acá nos queda una sola corriente en serie con todo, que va a ser la corriente I2, que es la que queremos encontrar. La corriente I2 nos va a servir para calcular el torque. Ahora, como les estaba diciendo, para encontrar el I2 en el modelo equivalente a la figura, tenemos que I2 va a ser el B de Thevenin partido en el Z de Thevenin más el Z2. Z2 es la suma de estas dos. Por lo tanto, si Z2 es JX2 más R2 partido en S, por lo que debe tener para el cálculo de 1 se tiene, al final la casa es un divisor de voltaje para encontrar E1, que va a ser el VTH por Z2, este Z2, por ZTH más Z2. Entonces así podemos encontrar el E1 y podemos encontrar también el I2. Ahora, esto es como resumido. Si nosotros lo expresamos en cómo corresponde, tenemos L1, que va a ser el VTH, por JX2 más R2 partido en S. Esto de acá es lo que teníamos escrito delante, que esto de acá es el Z2. Y acá tenemos el ZTH expresado en RTH y JTH, y acá tenemos de nuevo el Z2. Ahora, ¿qué hacemos abajo? Dejamos todo expresado en términos del circuito. Recuerden que el VTH y el RTH y el JXTH lo podíamos expresar en términos del circuito. Entonces, todo esto que está acá, voy a marcar con rojo, todo esto que está acá es el VTH o el V de Thevenin, en azul acá. Esto que está acá es el Z2.
JX2. Ah, que aquí se agruparon, ya. Pero si nosotros hacemos esta de acá con esta de acá, va a ser de nuevo Z2, pero acá la agruparon, se agrupó de mejor manera. Y esto de acá es el RTH. Eso de aquí es el RTH. Y acuérdense que el X1 era acá el JX1 era el JXTH aproximado. Así que nuestro voltaje inducido lo podemos expresar en esta ecuación acá, que al final la descompusimos, sacamos el Thevenin y el Thevenin al final podemos transcribirlo todo en términos de los voltajes y las corrientes iniciales. ¿Por qué hacemos este cálculo? Es necesario para determinar las pérdidas en el núcleo. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos cómo eran las pérdidas en el núcleo? Que era E1 al cuadrado por GC. ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Están por ahí? ¿Los perdí? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, ¿se escucha bien? Ya. No, sí, se escucha. Ya. ¿Por qué nos sirve eso? Si nosotros queremos determinar las pérdidas en el núcleo, vimos que las pérdidas en el núcleo trifásica era 3 veces el voltaje inducido por GC. Entonces, si nosotros podemos, después por ensayo, vamos a poder determinar las pérdidas en el núcleo, por lo tanto, para esto nosotros tenemos que conocer L1. ¿Cómo vamos a determinar L1? Si tenemos el voltaje de entrada y tenemos estos valores, podemos encontrar el E1. Está acá y con eso después podemos determinar las pérdidas rotacionales, o si tenemos las pérdidas en el núcleo, podemos determinar el E1 también. Aquí hay que encontrar la magnitud de 1. Ahora, para encontrar I2, debemos encontrar la magnitud de I2. I2 ya la teníamos expresada acá. I2 es BTH partido ZTH más Z2. BTH, ZTH es RTH más XTH. Y R2 partido en S más JX2 es el Z2. Entonces, lo tenemos expresado. Si nosotros acá tenemos el módulo, me faltó acá, creo, la raíz cuadrada. Sí, aquí faltó la raíz cuadrada. Ojo acá, chiquillos, porque claro, es al cuadrado en la raíz cuadrada del módulo. Vamos a arreglarlo al tiro. Dame un segundo para arreglarlo. No me deja, ya. No me deja arreglarlo. Pero ojo acá, chiquillos, que esto es con raíz cuadrada acá. Porque es el módulo. Ahora, hicimos toda esta vuelta que nos dimos. ¿Para qué? Porque queremos encontrar el torque inducido. Así que ahora podemos encontrar el torque inducido teniendo todos nuestros datos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora recién tenemos todas las variables para encontrar el torque inducido. ¿Se acuerdan que el torque inducido era la potencia? Era la potencia convertida. ¿Se acuerdan que era el torque inducido? Era la potencia convertida partido en omega, ¿cierto? Así que la potencia convertida, hicimos toda la vuelta, que la potencia convertida era como I2 cuadrado R2 por
Era 1 menos S partido en S. Y abajo tenemos el omega. Entonces, después esto lo expresamos en términos de omega, entre omega y omega síncrono. El I2 teníamos que calcularlo, lo sacamos acá, lo sacamos delante y teníamos el R2. Entonces, después de toda esta vuelta, vamos a llegar a esta ecuación de acá. Cuando llegamos a esta ecuación de acá, que al final esta es la que nos interesa, tenemos que el torque inducido va a ser igual a 3 veces el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin nosotros lo podemos determinar en un voltaje de fase, por R2 partido en S, partido en el omega síncrono del RTH más este de acá. Estoy seguro que debería tener una raíz. El omega síncrono, el RTH al cuadrado, o sea, RTH más R2 partido en S al cuadrado más XTH más X2 al cuadrado. Y acá tenemos la expresión del voltaje de Thevenin, para que no, si no lo recuerdan, la expresión del R de Thevenin y la expresión del X de Thevenin. Ya, ¿de qué nos sirvió todo esto? Que llegamos a esta fórmula. ¿De qué nos sirve esta fórmula, chiquillos? Ahora, si nosotros tenemos estos valores, reemplazamos acá. B de Thevenin lo reemplazamos por esto, son puros números. El RTH lo reemplazamos por esto y el XTH lo reemplazamos por esto. Y vamos a tener una fórmula. Esta fórmula que tenemos acá nos permite ahora encontrar esta ecuación de acá. Si nosotros vamos reemplazando ahora la velocidad, nos vamos a encontrar con esta curva que está acá, que es la que habíamos hecho delante, pero ahora tenemos la fórmula. Esta no necesariamente es omega síncrono, este es omega, porque lo vamos a ir cambiando. Para omega síncrono va a ser 0. Pero acá nosotros podemos encontrar nuestra curva de torque, que es la que nos interesaba relacionar, que es la curva de relación de terminales. Entonces vamos a darnos cuenta que aquí tenemos el par a plena carga, tenemos el torque máximo, torque a plena carga, torque máximo y torque de arranque. Y el torque queda expresado en forma porcentual con referente al torque nominal. Y acá tenemos la velocidad con referente a la velocidad nominal. ¿Qué pasa? Se fijan que el torque máximo es muy alto, hasta más de 4 veces el torque a plena carga, y que el torque de carga puede ser 200 veces, o sea, 2 veces o 1.5 veces el torque de carga. ¿Lo ven, chiquillos, en la gráfica? Sí, profe, se ve bien. Ya. ¿Qué significa esto? Vamos a analizarlo ahora. Que se fijan que tenemos un torque de arranque muy alto. Eso quiere decir que la máquina, aún con un torque superior al nominal, puede partir y acelerar. ¿Ya? Eso significa que la máquina, aunque tenga un torque alto en la partida, puede partir y acelerar sin problema. Lo mismo, y que tenemos un torque máximo de la máquina que es más de 4 veces el torque nominal de la máquina. Bueno, eso es lo que le decían ahora. Consideraciones. El torque inducido a velocidad síncrona es 0. A velocidad síncrona, no a velocidad vacío, ojo. A velocidad síncrona es 0. La curva es lineal entre el vacío y plena carga, lo que habíamos visto antes, zona 1. Zona 1 acá, zona de bajo deslizamiento. Es lineal, ya que la resistencia del rotor es mucho más grande que la reactancia del rotor. Eso lo vimos cuando vimos las zonas. Lo que da lugar a que la corriente, por donde el campo magnético y el torque, aumenten linealmente a medida que aumenta el deslizamiento. El llamado par máximo o torque máximo es 4 veces o más el torque nominal a plena carga. Eso quiere decir que la máquina puede aguantar sin problemas un torque 4 veces mayor que el torque nominal al que está acostumbrada o para el que está diseñada. El torque de arranque es un poco mayor que el torque nominal, puede ser 1.5 veces el torque nominal o 2 veces el torque nominal, pudiendo arrancar la máquina con carga. Eso significa que
Eso significa que la máquina puede arrancar con carga y acelerar. Generalmente, como se hacía antes, que partían como en vacío y después se le colocaba la carga. Acá no, esta máquina puede partir así nomás. Como uno le conecta la carga y puede partir con la carga sin ningún problema. Si la velocidad del rotor es mayor a la velocidad síncrona, la máquina puede generar, que es lo que vamos a ver ahora. Si el motor gira en sentido contrario a la dirección de los campos magnéticos, el torque inducido se detendrá la máquina. Esto se logra conmutando dos fases del estator. La acción de conmutar dos fases puede detener rápidamente el motor y se llama frenado por contracorriente. Si vemos la curva completa, ahora tenemos acá una región de frenado, tenemos, vamos a rayar, hasta acá era lo que nosotros hemos visto siempre, entre este punto y este punto. Esto ha sido nuestra curva que hemos estado analizando como la región de motor. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si la máquina ahora la hacemos que gire más rápido de la velocidad síncrona, la empezamos a impulsar, la máquina puede generar. Va a empezar a entrar en la región de generador. ¿Ya? Generalmente la región de generador es poco eficiente, no es muy buena, por eso tampoco se ocupa mucho. Por eso tampoco se ocupa mucho. ¿Qué pasa con la región de frenado? No sé si cuando ¿se acuerdan cuando estábamos en redes? Yo les contaba qué pasaba si ustedes, qué pasa cuando se alternan, se cambia la fase B con la fase C. ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Cuando lo vimos en redes. Cambio de secuencia positiva a negativa. Súper bien, Gabriel, súper bien. Tenemos cambio de secuencia. ¿Se acuerdan que aquí en el PowerPoint me está diciendo que esto se conoce como una región de frenado eléctrico? ¿Se acuerdan que yo les dije qué le pasaba a los motores si yo les intercambiaba las fases? Me acuerdo que se los dije en clase de red. ¿Alguien se acuerda, chiquillo? Yo no ¿Cosa, me profe? acuerdo. Cuando yo hacía un cambio de fase positiva a fase negativa, ¿qué le pasaba a los motores, a los motores de inducción? Yo me acuerdo que les conté una historia de lo que les pasaba. No cambiaba la secuencia, ¿no? Sí, pues cuando yo cambiaba la secuencia le pasaba algo al motor. Y giraba al revés, pues, cuando Giraba al golpeaba revés. la del Su- fardo, esa. Eso mismo, súper bien, Sebastián. Cuando yo cambio la fase, cambio las dos fases, voy a hacer que gire al revés. Entonces, ¿qué va a hacer esta máquina si yo estoy haciéndola girar y le cambio la fase? Va a empezar a girar al revés. Entonces, por eso se le conoce como frenado eléctrico. No es que la máquina se frene nomás, sino que la máquina, los campos magnéticos van a girar en contrario a lo que estaban antes y por lo tanto se va a ir frenando porque va a empezar a ir la velocidad hacia el otro lado. Entonces hacemos un cambio ahí, al cambiar dos fases, vamos a hacer un cambio en el sentido de la velocidad y por lo tanto, si estaba en 200, por ejemplo, si estaba en velocidad acá, yo le cambio la fase, se va a ir para acá. Esa es como la región, por eso le escriben acá como región de frenado. Acá podemos hacerla funcionar como generador y acá como motor. Ya. Veamos cálculo de torque máximo. Y ahí hacemos la pausa. Tenemos ahora cálculo del torque máximo. Ya vimos que en nuestra región tenemos torque nominal, acá torque máximo y torque de arranque. Vamos a ver con estos cálculos. Entonces, el cálculo del torque máximo, el torque inducido lo habíamos calculado como la potencia, la PAG partido en el omega síncrono. Eso lo hemos calculado acá porque se acuerdan que era el P convertido por R2 partido en S. Esto se da cuando la potencia de entrehierro es máxima y esto sucede cuando la potencia de entrehierro es igual a la potencia consumida en R2 partido en S.
de acuerdo al modelo equivalente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que el PAG era... Ah, no, está bien, está bien. El R2 partió en ese me da la pérdida, me daba la potencia, la potencia en el entrehierro, y si yo le restaba las pérdidas del rotor, iba a tener la potencia convertida. Si las pérdidas en el entrehierro son, perdón, si las pérdidas en el cobre del rotor son mínimas, voy a tener prácticamente que el PAG va a ser igual a la potencia convertida. De acuerdo al modelo de Thevenin y al teorema de transferencia de potencia, si el Z de la fuente que estamos calculando de Thevenin, es igual a R2 partido en S, vamos a tener potencia máxima y por lo tanto torque máximo. Pero recordar que el Z de la fuente es R de Thevenin más JX de Thevenin más X2. Entonces, si nosotros hacemos la equivalencia, nos va a quedar que el módulo, porque queremos que el módulo del Z de la fuente sea igual a R2 partido en S, nos va a quedar que el módulo de R2, o sea, que R2 partido en S debe ser igual al módulo de lo que habíamos calculado antes, que es la impedancia de la fuente. Antes de llegar a esto, si despejamos en S, vamos a encontrar este S. Cuando encontramos este, ¿qué quiere decir este S? Este es el S para torque máximo. Cuando nuestro deslizamiento valga esto, sea igual a esto, nosotros vamos a tener el torque máximo. O se le conoce también como deslizamiento máximo. Deslizamiento máximo no quiere decir que sea el máximo deslizamiento, porque el máximo deslizamiento ya vimos que va a ser 1, sino que acá es el deslizamiento para encontrar el torque máximo. ¿Qué pasa cuando se cumple esto que está acá? Por lo tanto, si nosotros acá reemplazamos, hacemos nuestras ecuaciones acá, nos va a quedar de esta manera. O sea, acá reemplazamos por R2 partido en S, pero tiene que ser el S máximo, acá lo mismo. Y si nosotros desarrollamos esto, nos va a quedar acá de esta manera. Acá se reemplazó, se hizo toda la factorización y nos queda que el torque máximo va a ser 3 veces el voltaje de Thevenin al cuadrado. Acuérdense que el voltaje de Thevenin nosotros lo podemos expresar en términos del voltaje de fase y las inductancias y la resistencia, partido en 2 veces la velocidad síncrona por la resistencia de Thevenin más el módulo de lo que teníamos acá. Ahora, ese va a ser nuestro torque máximo. Si nosotros lo reemplazamos con algunos valores, ese torque vamos a encontrar este torque. ¿Cuánto va a valer? Porque para cada máquina es diferente. No para todas las máquinas se cumple 4 veces el torque nominal. Puede ser 3.5, puede ser 5 veces. Depende de la configuración de la máquina. Entonces ese va a ser nuestro torque máximo. ¿Qué va a pasar ahora cuando nosotros tengamos que el deslizamiento va a ser igual a 1? Cuando tengamos torque de partida. Entonces cuando tenemos deslizamiento 1, vamos a tener velocidad 0 y por lo tanto vamos a tener un torque de arranque. Este torque que está acá, bueno, todo esto se lo pueden olvidar si quieren, pero lo importante es acá que ustedes tengan esta ecuación anotada. Acuérdense que esto lo pueden expresar en términos del voltaje de Thevenin, lo vimos acá, y el voltaje de Thevenin es esto, es el voltaje de fase por el XM partido en el X1 más el XM. Y el R de Thevenin también lo calculamos y lo habíamos calculado. Así que con este ustedes pueden encontrar cuál va a ser el torque máximo de una, ¿cómo se llama? De una máquina. Ahora, ¿qué pasa si queremos encontrar cuánto va a ser el torque de arranque? El torque de arranque sucede cuando S vale 1. Reemplazamos acá esta ecuación que teníamos pero con S1. Entonces, por lo tanto, estos R2 partido en S max nos va a quedar como R2 partido en 1. Y nos va a quedar de esta manera nuestra ecuación de torque de arranque. Con esto nosotros podemos ver cuál es el torque máximo con el que puede partir mi máquina. ¿Cuál va a ser el torque máximo con el que puede partir mi máquina y seguir acelerando? Como decía, esto nos permite deducir que la máquina posee un torque considerable
que le permite arrancar con carga nominal desde 0 RPM, porque el torque de arranque, al calcularlo, debería ser mayor que el torque nominal. De la ecuación anterior, el deslizamiento máximo es proporcional a la resistencia del rotor, pero esta resistencia no modifica el valor de torque máximo. ¿Ya? El torque máximo es fijo de la máquina. La resistencia del rotor en una máquina de rotor bobinado modifica la característica o curva del torque de velocidad. En la mija no se puede producir este fenómeno porque no tenemos acceso al rotor, y acuérdense que el rotor no tiene bobinado, sino que tiene las barras. A mayor resistencia de rotor, la velocidad de torque máximo disminuye, pero el valor de torque máximo se mantiene, que es lo que vamos a ver ahora en esta figurita. Esto lo que quiere decir que el torque máximo se va a mantener siempre, pero de la máquina, pero yo puedo ir moviendo esta curva. Entonces, si yo quiero que el torque máximo, por algún motivo, quiero mover algo de mucho torque, necesito mucho torque, lo puedo hacer con una máquina de rotor bobinado. Generalmente las máquinas de rotor bobinado, como dice acá, se usan cuando se requieren arrancar grandes cargas. Esto es muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque estamos metiendo una resistencia más en el bobinado y podemos ir moviendo esto. ¿Cómo vamos a irlo haciendo? Imagínense, partimos con un R6, le agregamos un arreglo de resistencia. Partimos con un R6 la máquina empieza a bajar parte con un torque muy alto a velocidad muy baja, le sacamos el R6, se mete con R5, queda R5, la máquina sigue al torque máximo, pero subiendo la velocidad, de ahí pasamos al R4, de ahí pasamos al R3, al R2 y al R1, y podemos llegar a una velocidad alta con un torque muy, muy alto. ¿Se entiende eso, chiquillos? Profe, ¿y el cambio se hace como en el camino? Ahí me perdí. Sí, pues, es como, imagínense que tienen como unos switches y ustedes van cambiando la resistencia. Van eliminando una y, por ejemplo, que R6 está compuesta de R1 más R2 más R4 más R5. Entonces ustedes van eliminando resistencia y al final les va quedando así. Entonces en una partida pueden partir con un torque muy alto. ¿Se fijan? Imaginemos que la máquina de por sí tiene su torque nominal por acá, en 300 Nm o en 200 Nm, y ustedes quieren hacer partir algo de 700 o de 600 Nm, ustedes van modificando la resistencia del rotor bobinado con un arreglo de resistencia y a medida que van aumentando la velocidad, van sacando la resistencia. Entonces van a mantener el torque máximo, pero van a ir aumentando la velocidad. Porque ¿qué pasaría? Si yo dejo solo el R6, ¿se fijan? Parto con este torque, pero a medida que voy aumentando la velocidad, va disminuyendo el torque que yo puedo mover. Por lo tanto, se va a empezar a desacelerar la máquina. Entonces no voy a poder acelerarla. En cambio, si yo voy disminuyendo la resistencia, la máquina va a mantener este torque grande y va a seguir acelerando. Hasta llegar hasta este punto de acá, donde es el mínimo. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe, Ya. ¿entiende bien? Ahora, les voy a dar 5 minutitos de descanso, Tinka, porque ya llegamos a la mitad. Así que le doy 5 minutitos de descanso y nos quedan de ahí 20 diapos. Así que para que descansen un ratito, nos vemos en 5 minutos. Ya, profe. Bueno, profe. Vamos entonces. Quedamos acá, estamos mirando la de rotor bobinado. Y ahora vamos a ver las formas de control de velocidad de la máquina. ¿Cómo se controla una máquina de inducción? Bueno, para controlar una máquina de inducción existen dos formas. Bueno, como dice acá, generalmente el intervalo de deslizamiento es como hasta el 5%, a veces un poquito más. Si se aumenta el deslizamiento, las pérdidas por cobre en el rotor son proporcionales al deslizamiento del motor, por lo que vamos a aumentar las pérdidas. Existen dos técnicas posibles para el control de velocidad. Existe la variación de velocidad síncrona, ya que se varía la velocidad de los campos magnéticos del estator y el rotor, puesto que la velocidad del rotor está siempre cercana a la velocidad síncrona. Esto se logra cambiando la frecuencia eléctrica
o cambiando el número de polos. Como sabemos, cambiar el número de polos es algo ya muy complicado que no se puede hacer una vez que la máquina ya está construida, así que cambiar la velocidad de la frecuencia eléctrica, eso sí lo podemos lograr. El otro es variando el deslizamiento del rotor para cada una de las cargas. Esto se logra variando la resistencia del rotor, que era lo que les mostraba anteriormente, que era esto solo para las máquinas de rotor bobinado. El más usado y el más conocido es el control por frecuencia, que también se le conoce como control escalar. Ahí vamos a ver por qué. En un motor de inducción, cuando esto opera a velocidades menores a la velocidad base, generalmente lo vamos a hacer operar a velocidades hasta la nominal, se hacen partidas suaves con esto. También se hace necesario reducir el voltaje aplicado para no saturar magnéticamente el núcleo. Entonces, ya no simplemente tenemos que reducir la frecuencia, sino que tenemos que reducir el voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje en los terminales del estator debe disminuir linealmente con el decremento de la frecuencia del estator. Si esto no se cumple, la máquina entrará en saturación y las corrientes de magnetización excesivas podrían dañar la máquina. Producto de la aplicación del voltaje sinusoidal, el flujo va a ser esto. ¿Se acuerdan que cuando vimos transformadores pasaba lo mismo? Que cuando teníamos que cambiar la frecuencia también teníamos que cambiar el voltaje. Porque si no teníamos problemas, al disminuir el nivel de frecuencia teníamos que disminuir el nivel de voltaje por el tema del flujo máximo. Entonces, acá, este va a ser el flujo, esta es la ecuación del flujo que la conocemos desde antes. Acá está la frecuencia metida. ¿Qué va a pasar? Imaginemos, si disminuimos un 10% la frecuencia eléctrica, sin disminuir el voltaje, el flujo en el núcleo se incrementará en un 11% y esto aumentará la corriente de magnetización del rotor. Entonces, si yo disminuyo en un 0,9 la frecuencia, voy a tener acá un aumento de un 11% del flujo. Pero, como sabemos bien, la máquina funciona en el codo de la región saturable. O sea, un incremento de un 11% no va a ser lineal en un incremento de un 11% de la corriente, sino que como funciona en el codo por una mejor operación, la máquina va a necesitar una alta corriente de magnetización para subir ese 11%. Como les estaba diciendo, entonces vamos a necesitar subir mucho la corriente de magnetización, por ende la corriente de entrada va a ser muy grande y podemos dañar la máquina. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, bajo estas condiciones nos vemos obligados a, cuando queramos disminuir la frecuencia, vamos a tener que disminuir el voltaje de operación de la máquina. Como disminuimos el voltaje de operación de la máquina, también va a disminuir la potencia máxima de la máquina para esa frecuencia que se le está haciendo funcionar. Ahora, a esta combinación de voltaje, de cambio de voltaje y de frecuencia se le conoce como control de tipo BF o control escalar. Este es el control que se ocupa mayoritariamente en la industria, que se ocupa con los BDF. Si se respeta la variación de voltaje y frecuencia de manera proporcional, manteniendo la amplitud del flujo constante, la corriente magnetizante no se verá afectada y la potencia se asumirá a un motor de inducción trifásico. Esta es la potencia, se va a ver disminuida. Al disminuir la frecuencia, debe necesariamente disminuirse la potencia de la máquina, si no habrá un incremento de la corriente del estator. Si se eleva la frecuencia por encima de los valores bases y el voltaje se mantiene constante, el flujo resultante en la máquina disminuye y la máquina puede operar a velocidades superiores, pero con una disminución de torque para velocidades superiores a la nominal. Acá tenemos las consideraciones. Siempre se le conoce como una rampa de voltaje, que se puede ver de los variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia hacen esta rampa de voltaje para distintas frecuencias entre 0 y el voltaje, o sea, la frecuencia nominal. En este caso está con una frecuencia de 60 y vamos viendo acá las curvas de torque para cada uno de los voltajes y frecuencias. Entonces, estas son las más bajas y vamos acá subiendo. ¿Se fijan cómo aumentando los torques máximos? Vamos haciendo esta curva. Esta curva es para velocidades, por ejemplo, en 1800 es la velocidad síncrona, entonces generalmente lo que se hace es esto, así, parten con para hacer una partida suave, parten con esta rampa y van aumentando la velocidad de manera lineal
y así el torque va aumentando de manera, se fijan que va aumentando como de manera exponencial o parabólica. ¿Qué pasa cuando queremos hacer funcionar la máquina a velocidades por sobre la nominal? Va a pasar esto, la vamos a tener acá, pero como lo voy a estar haciendo funcionar a velocidad sobre la nominal, el torque se va a disminuir, porque ya voy a alcanzar el voltaje nominal, pero el torque se va a ver obligado a disminuir. Entonces aquí teníamos este torque de acá, lo tenemos acá, y a medida que aumentamos la velocidad hasta prácticamente acá el doble de la velocidad síncrona, vamos a estar disminuyendo el torque. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende eso? Profe, el último gráfico yo no lo entendí. El segundo. Este de acá, Sí, ya mira, ¿te fijas acá en esta rampa de voltaje-frecuencia? sí, Ya, en esta rampa de voltaje-frecuencia tenemos al principio entre 0 y este va a ser la frecuencia nominal. Entonces, esta va a ser la primera. Vamos a llegar hasta la velocidad nominal. ¿Ya? Eso se sí. entiende. Pero ¿qué pasa de Sí, acá sí, en sí, profe. de acá en adelante? De acá en adelante yo les decía que el voltaje se va a mantener constante, pero la frecuencia está aumentando. Claro. ¿Ya? En este caso, al aumentar la frecuencia y mantener el voltaje, vamos a estar haciendo que las velocidades sean mayores a la síncrona. No es que sean velocidades mayores a la síncrona, sino que a la síncrona que estamos partiendo, porque ahora estamos cambiando la velocidad síncrona. ¿Se entiende eso, no? Ah, sí, profe, ahora sí. Porque se acuerdan, si vamos para atrás, esto pasaba si yo me paso a la velocidad síncrona. Voy a empezar a generar, ¿cierto? Pero acá lo que estoy haciendo yo es cambiar la velocidad síncrona de mi máquina. ¿Cómo? Acuérdense que la velocidad síncrona de la máquina era 120 por la frecuencia eléctrica partido en P. Esa va a ser la velocidad de la máquina. Entonces, aquí yo cambio la velocidad síncrona de mi máquina, pero lo que pasa ahora es que al aumentar esta frecuencia, va a llegar a un punto en donde el torque se va a ver disminuido. El torque máximo se va a ver disminuido. ¿Por qué? Porque voy a disminuir el flujo. Va a llegar a un punto donde va a empezar con una disminución de flujo. Hasta antes, aquí yo iba aumentando el flujo a medida que aumentaba la frecuencia, pero ahora va a llegar a un punto en donde, cuando pase la nominal, donde el flujo se va a empezar a disminuir. Al disminuir el flujo voy a tener menos torque. ¿Se entiende? Entonces, la máquina ahora va a ir disminuyendo su torque a medida que aumente su frecuencia, ¿cómo se llama esta? La frecuencia síncrona. Entonces, si se fijan, la frecuencia síncrona nos va a hacer, o sea, el torque nos va a hacer una cosa así, los torques máximos. ¿Se fijan? Siendo esta, por ejemplo, la frecuencia nominal. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí Ya. entendí. Un poquito.
Ya, chiquillos, denme 5 minutitos y vuelvo al tiro. Ya nos va quedando poquito para terminar. ¿Ya? Bueno, profe. Bueno, pausa esto. Ya. Entonces, como les decía, este es un variador de frecuencia, hay distintas marcas, y este es el esquema general. En el esquema general tengo una parte que es un convertidor DC, un enlace DC. Primero, obviamente, entra una corriente alterna, entra un enlace DC, y después este enlace DC yo lo vuelvo a invertir. Y este va a la máquina. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver de esta manera. Generalmente tiene un tipo de modulación PWM y se suelen usar MOSFET. En algunas aplicaciones de transformador se ocupan IGBT u otros semiconductores para hacer switches para hacer esta modulación. Con la gracia, como saben, los MOSFET nos permiten una mayor corriente, se disparan por voltaje, entonces es más fácil. Algunos ocupan control por fibra óptica, somos bastante, los variadores de frecuencia modernos son bastante, tienen bastantes aplicaciones. Ya, chiquillos, de nuevo me interrumpieron, denme otro. Vamos entonces, estamos acá con la modulación. Si se fijan, bueno, ustedes saben mucho más de esto. Cuando tenemos la modulación del voltaje acá, podemos hacer una señal sinusoidal. Obviamente lo que nosotros vemos son estos pulsos de voltaje, pero estos pulsos de voltaje siempre son como un mismo nivel de voltaje, pero dependiendo obviamente de la separación, nos van a ir dando el voltaje máximo y nos van a ir dando también la frecuencia. Entonces podemos hacer funcionar una máquina a distintas frecuencias con distintos niveles de voltaje. Hasta ahí, chiquillos, todo bien, ¿cierto? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Ya. Esto es lo que se ocupa hoy en día. Esto es lo más ocupado en la industria. Obviamente existen controles que pueden permitirnos obtener muchos otros beneficios en relación al control escalar, pero esto es lo que se ocupa, esto es como lo económico, esto es lo que está implementado en la mayoría de las industrias. Ustedes si van a una industria y quieren hacer variar la velocidad la velocidad de su, ¿cómo se llama esto? De una máquina, generalmente estos tiene un PLC conectado a un variador de frecuencia y eso controla la máquina. Y el PLC le va dando las órdenes donde está computado, donde está todo programado, y le va dando las órdenes y se conecta mediante Ethernet o mediante alguna red análoga para hacer control del variador de frecuencia. Con eso puede hacer que vaya, que vuelve, o sea, como que cambie de dirección, que acelere, que frene, le dan todas las órdenes dependiendo ahí del controlador que le da las órdenes ahí al variador de frecuencia. Entonces puede, por ejemplo, acelerar hasta cierto punto, de ahí va a mantener su velocidad, de ahí disminuir, entonces ustedes pueden controlar carritos, pueden hacer distintas cosas que se ocupan en la industria hoy en día, en todas partes. Entonces eso es el funcionamiento porque ahora la máquina, antes lo hacían con máquina de corriente continua, era más fácil, hoy en día con máquina de inducción, con un variador de frecuencia, se puede hacer sin ningún problema. De ahí era el control de velocidad por la máquina rotor bobinado o máquina rotor devanado, que era lo que estábamos viendo delante, en donde yo puedo cambiarla agregándole resistencias al rotor, eh, yo puedo ir cambiando la velocidad de funcionamiento. ¿Se fijan? Puedo ir cambiando la velocidad si quiero que vaya a velocidades menores. ¿Cuál es la gracia de este método? Que es muy fácil, es muy económico, porque es agregar resistencia, rheóstato, pero lo complicado es que es muy poco eficiente, o sea, porque tenemos mucho gasto asociado en corriente, en pérdidas por cobre. Si se fijan, acá tenemos la velocidad, esto es una sola máquina, y yo puedo ir agregando resistencias, puedo ir cambiando la velocidad a la que quiero funcionar. Ya, chiquillos, nos queda lo último, ya por fin. Nos queda lo último ya de máquina de inducción ahora, que es la determinación de parámetros. Esto, ojo aquí, estoy grabando, ¿no? Sí. Ojo aquí, esto es nos va a servir para los laboratorios de la próxima semana subsiguiente.
con estos procedimientos útiles podemos encontrar el R1, el R2, el X1, el X2 y el XM, y mediante la norma, las pruebas para obtener resultados más exactos se ven bajo la norma IEEE 112. Ustedes la pueden buscar esta normativa para hacerle pruebas a las máquinas. Existe un manual de la normativa de cómo hacer las pruebas a las máquinas para determinar los parámetros. Eso también para corroborar que cuando uno diseña una máquina, la hace, la arma, tiene que realizar estas pruebas para corroborar que cumplan bajo la normativa. Pero los ensayos típicos, que son los que vamos a ver, son la prueba de vacío, la prueba de corriente continua y la prueba de rotor bloqueado. Se fijan que es bastante parecido a lo que hacíamos con el transformador, prueba de vacío, prueba de cortocircuito y prueba de corriente continua. La primera es la prueba de vacío. Nos fijamos en la prueba de vacío, conectamos dos wattmetros, conectamos voltímetro para medir el voltaje de fase, o sea, el voltaje entre líneas, y conectamos amperímetros. Entonces aquí vamos a medir las corrientes y vamos a medir las potencias. Como no se posee carga en el eje, vamos a estar en vacío, la única carga son las pérdidas mecánicas por roce, aire y fricción. Y entre medio también tenemos la magnetización del núcleo. Ahora, como el deslizamiento es muy pequeño, deslizamiento 0.001, estamos hablando de menos de un 1%, de un 0.1%, la resistencia que corresponde a la potencia convertida, que lo habíamos visto acá, es mucho mayor que la resistencia a las pérdidas por cobre. ¿Por qué? Porque nuestro deslizamiento es muy pequeño, por lo tanto nuestra resistencia va a ser más grande. Luego I2 acá tiende a ser 0, porque acuérdense que tenemos una resistencia muy alta, porque esto tiende a ser un número muy alto, por lo tanto la I2 va a tender a ser muy pequeña. Ahora podemos esto irlo simplificando. ¿Cómo lo vamos simplificando? Como R2 por 1 menos S partido en S es mucho más grande que R2, y R2, la misma que estábamos mirando acá, es mucho más grande que X2, podemos eliminarlas. Y entonces el circuito nos va a quedar de esta manera. Y como acá, si te fijan, tenemos resistencia en paralelo y tenemos la inductancia, podemos juntar este paralelo y nos va a quedar acá que la combinación de la resistencia, las pérdidas, que en realidad es la resistencia acá, por roce y ventilación, más las pérdidas en el núcleo, nos da como resultado este circuito que está acá. Por eso yo les decía antes que la potencia, que las pérdidas rotacionales nosotros las podíamos asociar a las del núcleo, porque cuando se calcula esta fórmula, podemos asumirlas así. Por lo tanto, este va a ser nuestro circuito asociado ahora para nuestra prueba de vacío. ¿Ya, chiquillos? Ahora, haciendo la explicación, en el segundo circuito, que es el que está arriba, la resistencia de roce y ventilación es equivalente al lado del rotor. Sin embargo, la resistencia está en paralelo con la reactancia XM y además en paralelo con RC, de alto valor por ser las pérdidas en el núcleo y la histeresis. La resistencia equivalente total es la que se mostraba acá, en la tercera figura, que es esta de acá. Por lo tanto, la resistencia equivalente para las pérdidas por roce y ventilación es esta de acá. Y nosotros también a estas pérdidas totales que vamos a tener ahí tenemos que considerar las pérdidas en el núcleo. Luego, como se puede medir la potencia con los 2 wattmetros, esta potencia es igual a las pérdidas. Como la corriente I2 es muy pequeña, tiende a ser 0, las pérdidas en el cobre del rotor se desprecian, como les había dicho. Las pérdidas en el cobre del estator son 3 y 1 al cuadrado por R1, y la potencia nos va a quedar igual a esto, a la potencia de entrada. Recuerden, como estamos viendo potencia de entrada, donde la potencia de entrada va a ser igual a las potencias por pérdidas por cobre en estator,
más las pérdidas en el núcleo, más las pérdidas por roce y ventilación, más las pérdidas misceláneas varias que desconocemos. Por lo tanto, podemos decir ahora que nuestras pérdidas rotacionales podemos agregar las pérdidas en el núcleo. ¿Se acuerdan que yo les decía que las pérdidas en el núcleo están separadas de las pérdidas rotacionales? Pero para conceptos de esta prueba las vamos a juntar. ¿Por qué? Porque esta prueba nos va a entregar todas estas pérdidas. Por lo tanto, si sabemos la potencia de entrada, pueden determinarse las pérdidas rotacionales de la máquina más las pérdidas del estator. Como la corriente que se requiere establecer en el campo magnético de la MI es alta, debido a la alta reluctancia del entrehierro, la reactancia XM es más pequeña que las resistencias conectadas en paralelo con XM. Esto conlleva que el factor de potencia sea bajo y por ende la carga sea altamente inductiva. La corriente tiene un retraso cercano a 90 grados y será de magnitud importante. Según este criterio, la caída de voltaje se presenta mayormente en las inductancias del circuito. La impedancia de entrada equivalente puede aproximarse mediante la siguiente expresión. Entonces, vamos a tener ahora un Z equivalente, y el Z equivalente va a ser el voltaje de fase partido de la corriente I1, y eso va a corresponder a X1 y a XM, que son los que se van a llevar la mayor carga. Mediante otros procedimientos, como hay unas tablas de fabricante, podemos separar X1 de XM. Si se determina X1, obviamente se puede determinar XM de acuerdo al diseño de la máquina, que es como puede calcularse de forma aproximadamente la reactancia. En resumen, la prueba de vacío nos entrega las pérdidas rotacionales de la máquina y del estator, las reactancias X1 y XM, principalmente la reactancia de magnetización, ya que XM es bastante más grande que X1, y luego de realizar el ensayo de corriente continua puede determinarse el valor de la resistencia 1 de resistencia estator. Sumado al método de corriente continua que vamos a hacer, las pérdidas rotacionales de la máquina se obtienen con bastante aproximación. Ya. Entonces, esta prueba nos va a entregar el X1 y el XM, y las pérdidas las pérdidas rotacionales y en el núcleo. De ahí tenemos la prueba de corriente continua. La prueba de corriente continua, como su nombre lo dice, vamos a conectar una fuente de continua, vamos a agregar un resistor limitador de corriente. ¿Por qué? Porque estas resistencias no son tan altas. Me parece que son bobinados nomás. Entonces, si nosotros le colocamos un voltaje muy alto, se me va a disparar la corriente. Aplicamos un voltaje de corriente continua y medimos las corrientes, midiendo la corriente y la tensión, como se ve en la figura. Ahora, como están conectadas, si está conectada una estrella a la máquina, vamos a tener que el camino me va a recorrer 2R1. Si está conectada en delta va a cambiar. Vamos a tener una corriente de cortocircuito y un voltaje de cortocircuito, de corriente continua, debido al alza de la resistencia de la temperatura. Este debe hacerse muy rápido también, porque si no va a empezar a disminuir, porque esto va a empezar a aumentar la temperatura. Los devanados deben estar conectados en estrella, y vamos a tener esta ecuación, que el voltaje de corriente continua va a ser igual a la corriente de corriente continua por 2R1, que es la vuelta que da la corriente, más el R ajustable que tenemos que colocar para limitar la corriente. Por lo tanto, el R1 va a ser el voltaje de corriente continua partido en dos veces la corriente continua menos el R ajustable partido en 2. Ahora, esta prueba debe tomarse con rapidez, porque los devanados, al no haber giro, se van a calentar, así que, porque la máquina carece de ventilación, así que debe haber una resistencia limitadora para no sobrepasar la corriente. Eso le decís, debe tomarse rápido esta prueba. Cuando lo hagamos en el simulador, se pueden demorar todo lo que quieran, porque el simulador no se quema. Si lo hiciéramos en realidad, habría que tener cuidado. Si la máquina está conectada en delta, me cambia de esta manera. No les puse todo el desarrollo, ¿para qué? Para que no vamos a complicar la vida.
les puse solamente como el cálculo, R1, R ajustable, por BCC partido en ICC, menos R ajustable. Eso nos va a quedar el R1 si la máquina está conectada en delta y no en estrella. Y por último, la prueba de rotor bloqueado. La prueba de rotor bloqueado es similar a la de cortocircuito en el transformador y no se bloquea el rotor. ¿Se acuerdan que lo podemos rotar, lo podemos bloquear con la máquina? Medimos voltaje, medimos potencia, medimos corriente y en esta configuración que tenemos acá. Para el rotor bloqueado, la frecuencia del rotor va a ser igual a la frecuencia eléctrica, igual a la frecuencia de la prueba. ¿Qué pasa con esto? Tenemos acá nuestro diagrama. Si aplicamos un voltaje CA en el estator y ajustamos la corriente hasta llegar al valor nominal de plena carga, o sea, a corriente nominal, cuando la magnitud de la corriente se encuentra a plena carga, se mide el voltaje, la corriente y la potencia de la máquina. Como el rotor está bloqueado, el deslizamiento es 1, por lo tanto, esto va a valer R2. XM es mucho más grande que R2 más JX2 y RC también es mucho más grande que el módulo de R2 más JX2. Por lo tanto, podemos despreciar RC y XM. ¿Por qué? Porque al ser tan grandes va a pasar muy poca corriente por la corriente de magnetización y la gran mayoría de la corriente se va a ir acá a la rama serie. Lo mismo que cuando hacíamos la resistencia, el cálculo de cortocircuito, ¿se acuerdan que se eliminaba esto y medíamos la serie? La gracia de esto es que medimos la serie, pero con la de corriente continua ya habíamos encontrado R1 y se supone que habíamos encontrado JX1 y JXM. Entonces, como vamos a tener eso y vamos a tener la corriente circulando por acá, podemos encontrar el módulo de JX2 con R2. Como R2 es un valor pequeño, y X2 también, la corriente tiende a fluir en su totalidad por esta rama, la rama serie, y no por la rama magnetización, como les estaba diciendo. Entonces vamos a poder medir sin problema. El problema que surge es que como la prueba se hace a frecuencia de la red, el rotor posee la frecuencia de la red. Pero en condiciones normales de operación, ¿se acuerdan que como vamos a operar a bajo deslizamiento, la verdadera frecuencia eléctrica del rotor es de 2 a 4% de la frecuencia eléctrica? Por lo tanto, la frecuencia del rotor es del orden del 1 a los 3 Hz. ¿Se acuerdan que estamos viendo? Eso lo vimos en la clase ayer. Vimos con el deslizamiento que al final la frecuencia del rotor era muy baja, por lo que se va a generar un problema en el rotor en condiciones normales de operación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los datos que nosotros tomemos, si los tomamos, por ejemplo, a 50 Hz, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a medir, pero los valores que nos van a dar no van a ser los valores de operación de la resistencia en realidad, sino que van a ser como a frecuencia de eléctrica, sino que tendríamos que sacar una frecuencia reducida. No vamos a ver las clasificaciones de las máquinas, pero existen distintas clasificaciones de las máquinas dependiendo de cómo sea su construcción. Tenemos clase B, C, D, A, B, C, D. Suelen ser. Si ustedes quieren investigar un poco más de esto, pueden revisarlo, por ejemplo, en el Chapman. Ahí salen las categorías y salen las fotos de cómo están construidas cada una, pero eso no lo vamos a considerar en la asignatura a la hora de evaluar. En esta clase de máquinas, la resistencia efectiva del rotor está en función de la frecuencia, y este resultado puede ser distinto de la realidad. Para que esto no pase, se recomienda para esta prueba usar una frecuencia igual o menor al 25% de la frecuencia nominal, o recomendando un 10% de la frecuencia eléctrica de funcionamiento. Esto quiere decir que es sencillo, porque si lo hacemos en el simulador es súper fácil. Ustedes cambian la frecuencia de la red, en vez de 50 Hz, lo sacan con 5 Hz. Y así vamos a poder ver de mejor manera, medir las corrientes y los voltajes, en este caso de nuestra resistencia y nuestra inductancia. Cuando tenemos resistencias, cuando tenemos diseño de clase A o D, la resistencia es constante, entonces ahí no es necesario hacerlo, por eso hay que determinar de qué clase es la máquina.
El ideal en este procedimiento es que la frecuencia sea lo más baja posible para acercarse a los valores nominales de la frecuencia que normalmente opera el rotor, o sea, lo podemos hacer con de un 5 a un 5 o 10 Hz. Una vez fijados los voltajes y la frecuencia, una vez fijado el voltaje y la frecuencia para la prueba, se ajusta el flujo de corriente o el flujo de corriente a un valor poco menor a la nominal y se mide la potencia de entrada. El voltaje, acuérdense aquí, para que no se sature el núcleo, lo que tenemos que hacer es que si disminuimos la frecuencia, también tenemos que disminuir la corriente, o sea, el voltaje máximo, de manera lineal. Así que entramos con la corriente de entrada, una corriente un poco menor a la nominal, y medimos la potencia de entrada, el voltaje, la corriente, antes de esta comience a elevar la temperatura de la máquina producto del bloqueo. Por lo tanto, la potencia de la máquina de entrada, el factor de potencia de la máquina, que lo vamos a calcular, vamos a tener corriente, vamos a tener los voltajes, vamos a tener los wattmetros, entonces podemos encontrar el factor de potencia de la máquina. Así que el ángulo de la impedancia lo vamos a tener acá, el ángulo de la impedancia. Acuérdense que con el rotor bloqueado vamos a encontrar la rama serie, R1, X1, que ya lo habíamos calculado en la de vacío y la corriente continua, junto con XM, y habíamos calculado también las pérdidas en el núcleo, y vamos también a determinar como ya teníamos eso, nos va a dar el R2 y el X2. Entonces, la impedancia total del circuito del motor, el Z de rotor bloqueado, va a ser BT partido en raíz de 3 y L, y va a ser el Z del rotor bloqueado, va a ser el R de rotor bloqueado más el JXB de rotor bloqueado. Así que ahí tenemos vamos a tener nuestro Z, o sea, nuestro Z que va a ser nuestra resistencia y nuestra impedancia. Acuérdense que esta es R1 más R2 y esta es X1 más X2. Pero como R1 y X1 lo vamos a haber calculado antes, no deberíamos tener ahí problemas para calcular con esto el R2 y el X2. La impedancia RRB, como les decía, es R1 más R2. La inductancia XRB es X1 más X2'. ¿De qué va a depender esto? De la frecuencia. Entonces, para que nos quede normal, vamos a tener la frecuencia nominal, partido la frecuencia de prueba, partido, o sea, por el X de rotor bloqueado, y vamos a tener X1 y X2. Acuérdense que la reactancia depende de la frecuencia. Y así, chiquillos, calculamos todos nuestro circuito de la máquina de inducción trifásica. ¿Cómo separar el X1 y el X2? Va a depender en función de XRB. ¿Cómo lo podemos separar? Va a depender de la clase de la máquina. Si trabajamos con esta tabla nos sirve para ver ahí cuál se lleva más inductancia. Entonces, con esto lo podemos separar, y si encontramos de esta manera, también podemos volver a la prueba de vacío y encontrar el XM. ¿Ya, chiquillos? Con eso estaríamos ya listos con la máquina de corriente continua. No sé si tienen alguna duda o consulta.